A lo largo de la historia han existido personas que parecían comprender la vida de una forma distinta. Filósofos en la antigua Grecia, estrategas en China, monjes en monasterios olvidados por el tiempo, personas que no necesariamente tenían más riqueza, ni más poder, ni siquiera más educación que otros. Sin embargo, poseían algo que muchos consideraban mucho más valioso: claridad. Una forma de ver el mundo sin las ilusiones que suelen dominar la mente humana. Curiosamente, cuando uno observa los textos antiguos, los diarios de filósofos o las enseñanzas de ciertos maestros, aparece un patrón interesante. Aunque vivieron en lugares distintos y en épocas completamente diferentes, muchos de ellos llegaron a conclusiones muy similares sobre la naturaleza humana. Conclusiones que no siempre son cómodas, porque comprender realmente cómo funcionan las personas significa aceptar algo que el orgullo humano no disfruta escuchar: que muchas veces nuestras decisiones no están guiadas por sabiduría, sino por impulsos, emociones y deseos de aprobación. Y quizá por eso, aunque estas ideas han existido durante siglos, muy pocas personas llegan a comprenderlas realmente. Hoy exploraremos 7 reglas que los sabios han entendido desde hace mucho tiempo, pero que la mayoría de las personas pasa por alto durante toda su vida. Regla número 1. La mayoría de las personas habla para ser escuchada, no para decir algo valioso. Una de las primeras cosas que un observador atento descubre sobre el comportamiento humano es algo bastante simple. Las personas hablan mucho. Hablan en reuniones, hablan en discusiones, hablan incluso cuando no tienen nada importante que decir. Pero si uno escucha con atención, descubre algo curioso. La mayoría de las veces, las personas no hablan porque tengan algo valioso que aportar. Hablan porque desean ser reconocidas, porque el silencio puede resultar incómodo, porque el ego disfruta sentir que su voz ocupa espacio. Pero los sabios han entendido algo distinto. El silencio no es una ausencia de inteligencia. Muchas veces es exactamente lo contrario. Quien habla constantemente revela su forma de pensar, sus emociones, sus inseguridades, sus intenciones. Mientras que quien aprende a guardar silencio posee una ventaja invisible: observa sin ser observado, escucha sin exponerse y poco a poco comienza a entender algo que la mayoría pasa por alto: que las personas suelen revelar más de sí mismas cuando creen que nadie las está analizando. Regla número 2. El ser humano rara vez piensa con claridad cuando está dominado por emociones. Si uno observa la historia humana con honestidad, descubre que muchos de los errores más grandes no nacieron de la falta de inteligencia, sino de algo mucho más común: la incapacidad de controlar las emociones. La ira ha iniciado guerras, el orgullo ha destruido imperios, la envidia ha arruinado amistades. Y a una escala más pequeña, lo mismo ocurre
todos los días. Personas que dicen palabras que después lamentan. Decisiones tomadas en momentos de enojo. Relaciones que se rompen por reacciones impulsivas. Los sabios comprendieron esto hace mucho tiempo. Por eso muchos de ellos repetían una idea sencilla. La primera reacción rara vez es la respuesta correcta. Cuando una emoción intensa aparece, la mente pierde claridad y en ese momento es cuando más errores se cometen. Por eso, el autocontrol siempre fue considerado una de las formas más altas de inteligencia, porque quien logra dominar su reacción inmediata posee una ventaja enorme sobre quienes viven reaccionando constantemente. Regla número 3. Las personas revelan su carácter cuando obtienen poder. Es fácil parecer amable cuando uno necesita agradar a los demás. Es fácil parecer humilde cuando uno no tiene influencia. Pero algo interesante ocurre cuando una persona obtiene poder. Puede ser un cargo importante, puede ser dinero, puede ser autoridad sobre otros. Y en ese momento, muchas máscaras comienzan a caer. Algunas personas se vuelven arrogantes, otras se vuelven crueles, otras simplemente revelan un ego que antes estaba oculto. Por eso muchos sabios no juzgaban a las personas por sus palabras, las juzgaban por algo mucho más revelador: cómo trataban a quienes no podían ofrecerles nada, porque esa es una de las pruebas más claras del carácter humano. Regla 4. El ego es uno de los mayores obstáculos para la sabiduría. El ego tiene una característica curiosa: siempre intenta convencer a las personas de que tiene razón, incluso cuando claramente están equivocadas. El ego odia admitir errores, odia cambiar de opinión, odia sentirse inferior. Por eso, muchas personas pasan años defendiendo ideas incorrectas, simplemente porque admitir lo contrario sería incómodo. Pero los sabios desarrollan una relación distinta con el conocimiento. Para ellos, tener razón no es tan importante como comprender la verdad. Y para comprender la verdad es necesario aceptar algo muy difícil: que todos podemos estar equivocados. Regla número 5. La paciencia es una forma de inteligencia. Vivimos en una época que glorifica la rapidez. Resultados rápidos, respuestas rápidas, éxito inmediato. Pero muchas de las cosas verdaderamente importantes en la vida requieren algo que no puede acelerarse: tiempo. Los sabios siempre entendieron esto. Sabían que la prisa suele producir decisiones pobres, mientras que la paciencia permite observar con más claridad. El agricultor no puede obligar a la semilla a crecer más rápido. El estratega no puede forzar el momento perfecto para actuar. La paciencia no es pasividad, es comprensión del ritmo natural de las cosas. Regla número 6. No todas las batallas merecen nuestra energía. Una de las ilusiones más comunes es creer que debemos defendernos de todo, responder cada crítica, ganar cada discusión.
probar constantemente que tenemos razón. Pero los sabios comprenden algo que toma años entender. Muchas discusiones no tienen solución. Muchas personas no buscan comprender, solo buscan ganar. Y entrar en ese tipo de conflicto solo consume tiempo y energía. Por eso, quienes poseen verdadera claridad desarrollan una habilidad poco común: la capacidad de dejar pasar ciertas batallas, no por debilidad, sino por sabiduría. Regla número 7. La mente humana puede ser su mayor aliada o su peor enemiga. Al final, todas estas reglas conducen a una verdad fundamental. La mente humana es increíblemente poderosa, pero también puede ser profundamente caótica. Produce miedo, produce orgullo, produce pensamientos que muchas veces distorsionan la realidad. Por eso, los sabios dedicaron gran parte de su vida a entender su propia mente, a observar sus pensamientos, a cuestionar sus impulsos, porque quien aprende a gobernar su mente descubre algo extraordinario: que muchas de las dificultades de la vida no desaparecen, pero dejan de dominarlo. Y en ese momento aparece algo que muy pocas personas llegan a experimentar: una profunda claridad interior. Quizá estas reglas no parezcan revolucionarias a primera vista, pero su verdadera dificultad no está en escucharlas, está en vivir de acuerdo con ellas. Porque el mundo moderno recompensa lo opuesto: la reacción rápida, el ego, la necesidad constante de atención, mientras que la sabiduría suele manifestarse de una manera mucho más silenciosa, en la calma, en la observación, en la capacidad de pensar antes de actuar. Y tal vez por eso, aunque estas ideas han existido durante siglos, solo unos pocos llegan realmente a comprenderlas. Si quieres seguir explorando principios de sabiduría antigua aplicados al mundo moderno, bienvenido a El Poder Silencioso, Estrategia Oriental.